no haber actuado en caso de una presunta narcoelección. Con elecciones a los 18 años, 1981, perdón. Es decir, a nuestros representantes de casilla en Yucatán no los sacaban a punta de... Simplemente les sugerían que se fueran con 25 golpeadores en la espalda, ¿no? Y tenían que salir. Incluso a veces teníamos fotografías. Yo personalmente tomé fotografías de funcionarios de casilla rellenando boletas. Y en ese entonces las fotografías ni siquiera eran admisibles en una querella electoral. No, el PRI todavía se estaba tratando de desacostumbrar a meter la mano en cualquier proceso, ilícitamente en cualquier proceso electoral. ¿Tú qué recuerdas de esa elección, Uquib? Porque... Yo recuerdo que recibimos... A ver, perdón. No, porque nosotros, por ejemplo, recordamos algunos casos como el de Ahome, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa. ¿Qué recuerdas tú de esa elección en particular? A ver, yo recuerdo, primero era una elección nacional, de forma tal que teníamos denuncias de todo tamaño, de muchas zonas del país. Sí recuerdo con gran preocupación que había denuncias de acciones violentas. En algún caso renunciaron a todos los candidatos menos uno. Representantes de casilla que bajo amenaza abandonaban casilla. Recibimos informes de esta naturaleza. Pero hay que decirlo también, en un universo en aquel momento fueron, me parece, 165,000 casillas. Cuando reportan que en un 100 de casillas hay problemas de este tipo, hombre, por supuesto que es preocupante. La violencia en una elección siempre es preocupante, independientemente de su magnitud. Pero para efectos del conjunto de la elección, poder concluir que de estas docenas de casillas de las que recibimos denuncias, para poder concluir que de esa adulteración en docenas de casillas podíamos estar enfrentando una elección viciada en su conjunto a nivel de un estado o de un municipio grande, no, nunca llegamos a esa conclusión. Muchísimas existan y que haya un clima de violencia general en las elecciones en México, como algunas voces dijeron en el 24, no es una conclusión legítima. Es decir, sí hay expresiones de violencia absolutamente inaceptables, intolerables, aunque se tratara de una sola. Pero eso no quiere decir que el país viva sus elecciones en medio de un clima de violencia. Iniciamos el día de hoy y veremos cómo a Adela Micha no le salió bien la entrevista, la dejan muy mal parada, y en ese caso, ahora sí que el consejero del INE, Espadas, le da duro y contundente. Hemos visto la narrativa que están haciendo los vendepatrias centralistas del PRI y del PAN, o de estos comentócratas o periodistas que se dicen imparciales, y ya claro, dicen, lo que mencionan que las elecciones, las pasadas y las de 2018, hubo mucha mano negra, por así decirlo. Pero acá duro y contundente. El que sean casos muy específicos en fraudes o malas mañas en las casillas sucede desde los tiempos de antaño gobernados por los gobiernos priistas. Pero lo más importante, que mencionaron las últimas elecciones donde fueron cerca de 165,000 casillas y el supuesto, escuchen muy bien, de unos fraudes, entre otras cosas, no superaban ni las 100. Cheque los números y aproximadamente sería el 0.006%, entonces no representa nada. Para que una elección, como conocimiento a los vendepatrias centralistas, tu tía panista y priista que te vengan a decir una sarta de mentiras, o como Adela Micha, vean cómo le quedó la cara, para que se anule una elección, tienen que estar viciadas mínimo el 20%. Y lo más importante, ahí lo dice, porque qué curioso que si fuera menos el porcentaje, sabemos que priistas y panistas, como saben que no van a ganar ninguna elección, harían cualquier cosa y cosas muy preocupantes. Vamos a escucharlo, vean la cara de Adela Micha, ahorita lo platicamos. Movilizar al INE para que nos ayude a entender qué pasó en esa elección, en ese proceso electoral del 2021. ¿De quién sería en todo caso la responsabilidad de no haber actuado en caso de una presunta narcoelección? Saludo esta mañana y con mucho gusto al consejero del INE, Uquib Espadas. ¿Cómo estás, Uquib? Buenos días. Hola, perdón, me estaban hablando del estudio y no pude oír la pregunta de la... Todavía no pregunto, solo te estaba saludando, pero ahora te pregunto. Perdón. Es que pensé que ya estábamos al aire, es que no me enteré ni de lo que decían de un lado ni del otro. No, ya sí estamos al aire y solo te estaba saludando. Gracias, de hecho, por acompañarnos. No te preocupes. Pues la pregunta es, Uquib, si el INE sería responsable de haber validado la elección allá en Sinaloa, una supuesta narcoelección en el 2021. Pues parafraseando al clásico, ¿y por qué nosotros? ¿Y yo por qué, no? No, a ver, esto yo tengo que desviarme un poco de la respuesta directa, que para adelantarlo es no. El INE no tuvo responsabilidad en eso, pero yo sí necesito hacer un paréntesis importante sobre las limitaciones de la actuación de las autoridades electorales, de los tribunales y de los partidos políticos. A ver, cuando uno ve o tiene un testimonio de, por ejemplo, el asalto a una casilla electoral, evidentemente el sentido común nos dice que en esa elección hubo irregularidades graves y que la elección no debería subsistir. Ok. Sí, te escuchamos, Uquib.
Ahora bien, la realidad es que la ley electoral, la validez de una elección, por decirlo así, camina sobre el filo de una navaja. Es decir, por un lado, la ley tiene que prever que los actos irregulares puedan ser denunciados y puedan llevar a la nulidad de una elección. Pero por el otro lado, la ley también prevé que para que esto se pueda llegar a la nulidad de una elección, se tienen que acreditar cosas como que esos actos irregulares tuvieron un efecto determinante, es el término que se usa en la elección. Esto es un problema. A ver, es verdad que si se estableciera que bajo cualquier denuncia o con la acreditación de cualquier mínimo de irregularidades una elección se anulara, esto podría llevar a que actores políticos buscaran anular la elección, una elección que van a perder, generando irregularidades marginales. Es decir, el problema es que de un lado está la posibilidad de estar avalando fraude, del otro lado está la posibilidad de hacer demasiado frágiles las elecciones. Esto es un precedente general que explica por qué la ley marca cuestiones como las que marca. Por ejemplo, para tirar una elección hace falta acreditar que hubo irregularidades determinantes, es decir, si hubo irregularidades no determinantes, esa es otra larga discusión, esa casilla sobrevive. Ojo, las elecciones no se anulan en su conjunto, se van anulando casilla por casilla. Y cuando hay un 20% de casillas en irregularidades graves, es cuando, determinantes, es cuando una elección se anula. Esto representa problemas muy serios. Primero, probar la existencia de irregularidades en una casilla es una cosa muy difícil, especialmente cuando se llega a extremos como los que se están narrando ahora. Es decir, 3 sujetos entran a la casilla, sacan a los representantes de los partidos políticos. ¿Cómo pueden los afectados después acreditar judicialmente ese hecho? Que eso ocurrió. Y eso ocurre en cualquier elección. Estoy poniendo un caso extremo, pero ocurre, eso ocurre desde que yo participo en elecciones a los 18 años, 81, perdón. Es decir, a nuestros representantes de casilla en Yucatán no los sacaban a punta de... les sugerían que se fueran con 25 golpeadores en la espalda, ¿no? Y tenían que salir. Incluso a veces teníamos fotografías. Yo personalmente tomé fotografías de funcionarios de casilla rellenando boletas, y en ese entonces las fotografías ni siquiera eran admisibles en una querella electoral. No había un poder judicial. Pero bueno, hay cosas de eso que permanecen. Es decir, en realidad es muy difícil probar ciertos hechos en una casilla. Si observamos, la mayor parte de las nulidades de elecciones no se generan por la acreditación de actos de esta naturaleza, sino por cuestiones que puedan dejar huella en documentos, que se cambió la casilla de lugar, que se abrió antes de la hora que se debe abrir, cosas por el estilo, inconsistencias numéricas en el cómputo de las boletas. Cosas así son las que logran en nuestro sistema judicial demostrar que hubo fraude en una elección. Y eso es un problema para la autoridad. Ahora bien, dicho esto, es decir, que las posibilidades de acreditar fraude que realmente exista son limitadas, especialmente cuando se vinculan a hechos que no dejan huella documental, como la expulsión de representantes de casilla. Más allá de eso, las facultades para actuar frente a esto de la autoridad electoral son muy limitadas. A ver, el INE, en el caso de la elección de gobernador de Sinaloa, no tiene ninguna facultad. Ninguna. Bueno, a ver, la única obligación que tenía es que cuando recibiera denuncias de hechos vinculados a la elección que pudieran constituir delitos, presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y eso se hizo. Pero el INE no podía decir, acá tenemos evidencia de violencia en 23 casillas, y entonces declaramos que es nula la elección de gobernador. El INE no puede hacer eso. Y por otro lado, está bien que no lo pueda hacer, tiene que haber un proceso judicial para lograr la nulidad. Pero a ver, y en el caso del tribunal, yo no defiendo a los tribunales, yo soy muy crítico de los tribunales desde que era litigante opositor y hasta el día de hoy. Pero el tribunal tampoco puede anular una elección por... A ver, el tribunal, para anular una elección, el tribunal en casos como estos tendría que tener evidencia de que hubo fraude en el 20% de las casillas del Estado, o que hubo un clima de violencia generalizada que vició la autenticidad de la elección, otra vez, de manera generalizada en todo el Estado. La realidad es que nosotros no vimos ni a Culiacán ni a Mazatlán tomados por gente. Es decir, el tribunal tampoco la tiene fácil. Me parece a mí que esto tiene que ser parte de una reforma electoral en donde efectivamente se amplíen las posibilidades de acreditar irregularidades, que números menores de irregularidades puedan resultar en la nulidad de una elección. Pero otra vez, y esto es tan difícil de hacer entender, la autoridad no puede actuar por encima de la ley, le guste o no la ley. Y te meto de contrabando un comentario.
Sí me lo parece. Me parece que hay allá derechos muy importantes en conflicto y que la sobrevivencia a toda costa de una elección es lo que ha prevalecido en el sistema electoral. Y para decirlo con toda claridad, esto viene de los tiempos en que el PRI todavía se estaba tratando de desacostumbrar a meter la mano en cualquier proceso, ilícitamente en cualquier proceso electoral, y entonces las leyes iban recortando el margen de las posibilidades de hacer fraude sin terminar de bloquearlo. Esto fue una negociación muy vieja, política, que se tradujo en leyes del régimen de partido de Estado. No estamos hablando de una novedad. Esto ha sido así desde que nació el litigio electoral en este país, que fue en 1996. Entonces, vamos, creo que las leyes tienen que cambiar, creo que se tienen que ampliar las posibilidades de que legalmente se acredite que ciertos hechos alteran las elecciones y tiene que hacerse más factible que hechos, especialmente hechos de violencia, puedan llevar a la nulidad de elecciones. Pero por lo pronto las autoridades electorales estamos sujetas a los márgenes, digamos, de cierta permisividad que la ley y la jurisprudencia dan. Y en la permisividad no estoy pensando estrictamente solamente en casos de violencia, porque hay otro tipo de mecanismos que se han utilizado históricamente en este país para alterar elecciones, sí, claro, y que, también ya prácticamente están nulificados, pero que pueden renacer y que están siendo parte de los mismos criterios. Entonces, en síntesis, sí, es gravísimo que haya hechos de violencia en una elección, que estos hechos de violencia puedan llegar a alterar su resultado. No afirmo de ninguna manera que esto haya sido el caso en Sinaloa en 2021, no afirmo eso, no tengo los elementos para afirmarlo, ni como funcionario ni como ciudadano, además de... Porque... Yo recuerdo que recibimos... A ver, perdón. No, porque nosotros, por ejemplo, recordamos algunos casos como el de Ahome, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa. ¿Qué recuerdas tú de esa elección en particular? A ver, yo recuerdo, primero era una elección nacional, de forma tal que teníamos denuncias de todo tamaño, de muchas zonas del país. Sí recuerdo con gran preocupación que había denuncias de acciones violentas. En algún caso renunciaron a todos los candidatos menos uno, representantes de casilla que bajo amenaza abandonaban casillas. Recibimos informes de esta naturaleza. Pero hay que decirlo también, en un universo en aquel momento fueron, me parece, 165,000 casillas. Cuando reportan que en un 100 de casillas hay problemas de este tipo, hombre, por supuesto que es preocupante. La violencia en una elección siempre es preocupante, independientemente de su magnitud. Pero para efectos del conjunto de la elección, poder concluir que de estas docenas de casillas de las que recibimos denuncias, para poder concluir que de esa adulteración en docenas de casillas podíamos estar enfrentando una elección viciada en su conjunto a nivel de un estado o de un municipio grande, no, nunca llegamos a esa conclusión. Ya. En todo caso, los elementos de denuncia que tuvimos a la vista nunca ilustraron sobre un escenario que pudiera ser de esa naturaleza. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, ya vieron cómo Adela Micha quedó totalmente muda cuando el consejero Espadas lo dice duro y contundente. Hay que decir las cosas como son. Hay casos muy específicos, se tiene que investigar, se tiene que llegar a las últimas consecuencias donde hayan cosas muy turbias o malas en lo que vienen siendo las casillas. Pero decir que de, no sé, vamos a exagerarle, 100 casillas estuvieron viciadas y 164,900 no, ¿de qué me estás hablando? Unas 100 casillas de 164,900 que estuvieron correctamente, no puedes decir que hubo una mala elección. Y lo más importante, aunque les duela y aunque les arda, la doctora Clara Sheinbaum Pardo más de 2-1 lo ganó a Berta Xóchitl Gálvez, y obviamente, entiendo y no justifico, que les duele muchísimo a esos pseudopolíticos de oposición, a esos empresarios que se gastaron miles de millones de pesos y que ya vieron que Berta Xóchitl Gálvez fue lo que siempre dijimos y que dijeron algunos que son imparciales, donde mencionaban, solamente era un chiste, nos sirvió para reírnos porque sí fue ahora sí que muy risoria esa campaña, porque la oposición es eso. Imagínate, para que te des una idea, qué tan mal está la oposición, que Berta Xóchitl Gálvez era lo mejor que tenían. Ya para, si quieres verlo ahorita, que ahorita para el 2030, sus mejores posibles candidatos, Salinas Pliego, Lili Telles, Ricardo Anaya, y no es broma, están contemplando a Alejandro Moreno Cárdenas. Dime tú, con esa oposición de risa, ¿qué van a hacer? Obviamente por eso buscan desesperados que otro país tenga su injerencia, porque saben que no piensan, más bien no van a ganar ninguna elección en los próximos sexenios, en las próximas décadas, y bueno, mientras la cuarta transformación siga trabajando como lo hace hasta ahora, pues jamás van a volver a ganar. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apoyarnos con un poderosísimo like, que además es gratis y nos ayuda muchísimo para que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.